Entonces, hoy cerramos un ciclo de tres sesiones de terapia grupal con el tema del doble cuántico y de los sueños. Quiero hacer una diferenciación, ¿verdad? No estoy hablando de sueños por concluir como metas u objetivos, sino que los sueños que tenemos todos los días cuando nos dormimos. Esa área un poco oscura, un poco desconocida y que para muchos es sujeto de muchas interpretaciones y para otros que no saben nada creen que, como aquel dicho que dice, los sueños, sueños son, ¿verdad? Pero los únicos que, digamos, han estudiado ese área son los psicoanalistas, ¿verdad? Así como, o los psiquiatras y los psicólogos, ¿verdad? Así como Sigmund Freud, como Carl Jung, que han estudiado esa área del ser humano y encontraron algunas cosas interesantes. Y lo primero que quiero decirles es de que los pueblos antiguos comenzaban sus días contándose sus sueños en una tertulia, tomándose un tecito de alguna planta o comiéndose algún, ¿qué? Plátano asado en las brasas. Comenzaban hablando los días, en el día, empezaban el día hablando de sus sueños, lo que habían soñado, porque habían personas muy sensibles que podían interpretar esos sueños. De ahí se tomaban decisiones para el pueblo, ¿verdad? Y nosotros nos hemos desconectado total y plenamente de ese tema. Y creemos de que lo que esa etapa de 7, 8 horas que pasamos en la noche es una etapa perdida, donde ni siquiera nos acordamos, porque depende de la agitación emocional que andemos en el día, de lo cansado que nos acostemos. Depende de todo eso el hecho de que nos acordemos de esa etapa. Entonces, hubo un autor que eh, es un físico francés que investigó el área de los sueños y en un sueño le revelaron a la esposa de él una fórmula con la cual él, al interpretar esa fórmula, encontró que había algo interesante que investigar y llegó a la conclusión de que esa parte que nuestra, que anda en esa etapa del sueño, se puede comunicar con nosotros en nuestra vida cotidiana, o sea, en el día a día. Y a eso él le llamó el doble cuántico. Y él basa su teoría en el hecho de que aquel ejercicio de la doble rendija, donde dice de que nosotros somos materia y somos energía al mismo tiempo, y que por eso podemos con la mente viajar a lugares y ver cosas que están pasando en realidad, como algunos experimentos de los Estados Unidos y de las potencias que tienen visores remotos, ¿verdad? Gente que a través de desplazamiento de su mente puede ver cosas a distancia. También el fenómeno de la telepatía, el fenómeno de la premonición, de la precognición y todo eso. O el mover objetos con la mente, todo eso en realidad sucede. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros que estamos en un proceso de búsqueda personal y de crecimiento personal saber esto? Bueno, tiene muchas aplicaciones. Ahora, no es un tema nada más teórico, sino que es un tema de práctica. Y ahí es donde el reto va para cada uno de ustedes, los que conocen del tema y no lo han practicado, y los que no conocen del tema y desean entrar, ¿verdad? En esa situación, porque yo les hablo desde mi experiencia personal. Digamos que eh, el cerebro tiene diferentes, bueno, la frecuencia del cerebro va desde la gamma hasta la delta, ¿verdad? Y la frecuencia, las ondas cerebrales en el estado gamma es una frecuencia de excitación, o sea, cuando estamos en el trabajo muy, muy atentos o cuando nos concentramos en una tarea y estamos 100% concentrados, estamos despiertos totalmente y concentrados. Ahí no hay chance de que nosotros tengamos una conexión de este tipo. Pero cuando nosotros bajamos un poco a través de la meditación o a través de la contemplación, digamos que estamos observando las nubes y de repente entramos en una especie de ensoñamiento, es posible de que tengamos otro tipo de conexión, tanto con esta manifestación nuestra que le llaman doble cuántico, o con cualquier otra energía que deambula ahí por el ambiente, ¿verdad? Me refiero a energía positiva, pero donde se dan, y eso es básicamente las ondas alfa, ¿verdad? Cuando estamos en una etapa de meditación, de contemplación, nuestra frecuencia cerebral baja y la onda es, digamos, más ancha,
Por lo tanto, podemos tener un rango de percepción más ancho. Pero donde suceden estos encuentros con esa manifestación o representación nuestra es en las ondas teta o en las ondas delta, que básicamente estamos hablando del sueño profundo. Hay un fenómeno que se llama el sueño paradójico y este autor que se llama, el físico francés que les estoy hablando, que se llama Jean-Paul Garnier, dice de que en el sueño paradójico, que dura unos minutos, es donde sucede en realidad lo interesante, es donde esta manifestación nuestra habla y da información o resuelve problemas existenciales que tengamos en nuestro día a día, porque nosotros tendríamos la capacidad y la habilidad de, a través de una técnica, pedirle ayuda para resolver algunas cosas aquí en la cotidianeidad de todos los días. Entonces algunos dirán, puchica, esto está bien fumado, ¿verdad? Es una cuestión que no parece muy real, pero como yo prácticamente quisiera hablar de mi experiencia, quiero decirles que es total y completamente real, que es cierto lo que este autor descubrió. No sé si Annie o alguien más quiere compartir su experiencia, porque así aderezamos esta, esta sesión, ¿verdad? Para hablar qué hemos encontrado a través de esta técnica. ¿Quieren hablar? ¿Alguien quiere compartir su experiencia, porfa? Adelante, Annie. Bueno, a Garnier. eh, decir decir de que de que nosotros deberíamos pedirle al doble cuántico que de todos los futuros posibles escoja el mejor para resolverlos un problema. Y yo así comencé con la práctica, ¿verdad? Con situaciones personales, digamos, que yo quería resolver, que quizás no había logrado encontrar una fórmula y entonces andaba buscando una ayuda, pero ya yendo, digamos, a la práctica, encontré de que no solamente el doble cuántico nos da soluciones a nuestros problemas, sino que nos ayuda a mejorar nuestro entendimiento de la vida, de la misión personal y de lo que hacemos nosotros en este plano. Ahora, hay una cuestión, ¿verdad? Nosotros, pues le podemos llamar doble cuántico, pero en realidad puede ser, si ustedes quieren, el Espíritu Santo, si ustedes quieren el yo interior, o la conciencia cósmica, o una entidad que se llama el ángel de la guarda. El tema es de que cuando nosotros nos sintonizamos con esa frecuencia de conectarnos con algo superior, que no tenga, que tenga la posibilidad de darnos una orientación porque tiene más amplitud del panorama de lo que está viendo, ya sea en esta realidad 3D, en una situación personal. Entonces, cuando nos conectamos y aprendemos a conectarnos con esa frecuencia, llegan un montón de informaciones que yo empecé este tema, bueno, yo en realidad los libros de él los leí hace 8 años, o sea, no fue hace poquito, pero la práctica en serio la empecé el año pasado, porque yo hice mis pininos, mis prácticas y todo, y dije, bueno, está bien, voy a probar, pero quizás no era el momento como para que las informaciones llegaran en un torrente en el cual todavía están llegando. Entonces, ¿cómo yo, digamos, validé de que en realidad había una entidad, una frecuencia o una conciencia cósmica o un Omar en el futuro o en un área en el campo cuántico que me está dando informaciones? La única manera de validarlo era en esta realidad 3D, ¿verdad? Si lo que me estaba diciendo era real, si lo que estaba ocurriendo era, digamos, no me estaba dando yo mentiras a mí mismo, no me estaba dando garabato, como decimos en El Salvador. Entonces, en ese ir y venir hubo varias validaciones. Por ejemplo, eh, hubo informaciones de dos tipos. Hubo informaciones de crecimiento personal, bueno, sigue habiendo, ¿verdad? Informaciones de crecimiento personal y hubo informaciones de validación de la experiencia. Y quizás una de las más fuertes que yo tuve fue que una noche, bueno, yo terminé de escribir un libro, como les he dicho, y estaba escribiendo un capítulo de ese libro una noche como a las 11:30 de la noche, y de repente una puerta de vidrio que está a la par de un jardín interior acá en el apartamento empezó a vibrar. Yo dije, híjole, está temblando. Y no, ¿verdad? Tenía un vaso con agua y no era
temblor. Y dije yo, bueno, debe de ser el viento. Y me volteé a ver una maceta que estaba colgada ahí y no nos estaba moviendo, ni las ramas estaban moviendo, nada. Entonces inmediatamente me acordé de aquella parte de la película Interestelar donde el papá está en un entremado que es el tiempo y el espacio y le está moviendo unos libros de una librera a la muchacha que está en el presente, ¿verdad? Desde digamos, desde una etapa del tiempo diferente se estaban comunicando. Entonces yo me acordé de eso y sentí que esa validación, en esa vibración, en esa puerta, era eso. Entonces, bueno, lo otro es de que han sucedido sueños premonitorios y que se han cumplido. Por ejemplo, uno de ellos fue eh, digamos que por aquí anoté las fechas, déjenme ver por acá, porque sí es importante compartir las sueños. Bueno, los sueños, perdón, las fechas de los sueños. Digamos que en el 14 de agosto yo soñé esa invasión de objetos anómalos que le llaman drones o le llaman UAPs ahora. Yo soñé eso, soñé de que estaba parado viendo un sinfín de luces en el cielo y que venían del océano y estaban entrando a tierra, ¿verdad? Entonces, sueños premonitorios, pues que después se cumplieron. También soñé el tema un segundo, después soñé, yo sentí que ese doble cuántico me estaba mostrando cosas como para decirme, mira, esto, esto va a pasar, o sea, estas son las validaciones. En julio del año pasado, él me dijo, me mostró, mejor dicho, no, él me dijo, porque esa fue una voz audible, en la cual yo escuché que me dijo, mira el programa de YouTube de David Parceriza de tal fecha. Imagínense una voz que usted escuche cuando se está despertando, ¿verdad? Mira el programa de David Parceriza de tal fecha. Entonces yo, fiel a mi práctica, lo anoté en un cuaderno que tengo ahí en la cabecera de mi cama, en la mesa de noche, lo anoté y estuve pendiente. Entonces, un día antes de esa fecha que me dieron, hubo un programa de David Parceriza. No fue exactamente la fecha esa, sino que fue un día antes. Y el programa era sobre viajeros del tiempo. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Qué coincidencia en la cual pues yo sentí que era una validación. También en otro sueño soñé de que la escena en la cual yo estaba a la par de Donald Trump y Donald Trump lo estaban arreglando, le estaban poniendo micrófono, le estaban arreglando la corbata y tenía a un hombre que le estaba diciendo, eh, tú sos, le decía, un líder, tenés las habilidades y la capacidad de poder convencer a las masas, sos un orador especial, tenés carisma, entonces le estaba dando ánimo, ¿verdad? Porque él iba a dar un discurso. Entonces, cuando el hombre se fue, yo le dije a Donald Trump, le dije, qué interesante y qué bonito tener a alguien así que te anime y que te apoye de esa manera. Él me voltea a ver y me dice, en inglés, ¿verdad? Me dice, estate listo para el cambio. Y se abre una cortina y sale él y toda la gente, ¡ah! Entonces eso fue como en agosto del año pasado, si no me equivoco. Total de que él quedó de presidente. Entonces sentí yo que era un sueño premonitorio y de alguna manera nos estábamos conectando a un nivel cuántico con eventos que se iban a dar en el futuro. También otra cosa de las que no me gusta hablar mucho, que me dijo de que iban a hacer una afectación en diferentes niveles en las personas. Y uno de los niveles era trabajar en la voluntad de las personas, es decir, anular la voluntad de las personas. Lo cual, pues, no sé si ustedes han visto algún caso, pero lo único que yo he visto en realidad es muchos infartos, ¿verdad? Muchos problemas de circulación en las personas, situaciones digamos, en el sistema circulatorio, en el corazón principalmente. Pero de alguna manera se me estaba diciendo de que iba a haber una afectación. Y también algo con lo que voy a cerrar esta fase, digamos, de validaciones, es de que esto fue el 14 de septiembre, hubo una información sobre un tema que se llama los focos tonales, que lo hemos hablado en el grupo de testigos del contacto, creo.
Y resulta de que yo soñé con un mapa de El Salvador donde me decían que el cerro Ciguatepeque, el lago de Ilopango, el volcán de Izalco y la playa de Ciguapilapa eran los llamados focos tonales de este país y que el activar esos focos tonales o armonizar esos focos tonales nos podían servir por si temblaba. Imagínense, eso fue en septiembre y hoy en enero se han dado esos movimientos de tierra bien fuertes y frecuentes. Entonces que el trabajo de irradiación de los focos tonales es como eh, pararse, digamos que nos paramos todos ahorita donde estamos, hacemos como un mudra, ¿verdad? O como una posición de manos y de pies y nos imaginamos que estamos en el lugar. Entonces hacemos como una visualización creativa tratando de anclar cierta energía para que estos lugares se armonicen y de ahí salga la energía para todo el subsuelo salvadoreño y que no suframos una catástrofe. Entonces, ese trabajo yo se lo compartía a los tatas mayas en un trabajo que hicimos en el Parque Bicentenario y estamos por llevarlo más, quizás compartirlo ya con todas las personas de los grupos y hacerlo, ¿verdad? Porque es el momento de que eso se haga. Entonces, lo que quiero decirles es de que de todo esto que les he hablado, no estamos hablando de una solución de un problema personal mío, sino que estamos hablando de informaciones que estas entidades o este doble cuántico o la conciencia cósmica o el Espíritu Santo aprovecha esos momentos para enviar esa información cuando nuestra psiquis está dispuesta y está en el momento justo para que esa información llegue. Después de eso, ha habido otras cosas como técnicas ya más personales, ha habido informaciones para sanar el niño interior, que ustedes saben que muchos de nuestras traumas actuales provienen de un daño en nuestro niño interior que sufrimos de chiquitos por un papá abusivo, por un hermano abusivo, por una situación X en las escuelas, en fin. Lamentablemente tenemos mucha violencia, ¿verdad? En familias y escuelas y grupos de trabajo y a veces nosotros somos muy sensibles y pues nos afectan bastante que eso lo arrastramos a lo largo de mucho tiempo. Me habló también sobre la necesidad de perdonar, de, digamos que en un divorcio, en una traición o el hecho de haber tenido digamos, un socio, ¿verdad? En alguna etapa de nuestra vida y que nos defalcó y nos robó todo el dinero o se llevó los clientes de una empresa o una traición amorosa. Todos esos dolores, cómo nos atan a no proyectar nuestro futuro y crear nuestro futuro como debería de ser o como nosotros quisiéramos que fuera. Y muchas veces estamos en un loop repitiendo energías atrapadas, energías negativas por esas circunstancias que no hemos perdonado y no hemos soltado. Entonces, en una película me mostró cómo es importante el hacer eso y que el hacerlo no solamente, digamos, me libera a mí de esa carga negativa, sino que libera a las personas que están alrededor mío y que ni siquiera me imagino quiénes son. Entonces me habló de eso. También algo importante que también quiero compartir, que me habló de la necesidad de saber de que nosotros estamos rodeados de energías negativas que son constantemente alimentadas por el mismo sistema, por la música, por las redes sociales, por personas tóxicas alrededor de nosotros, y que toda esa energía que pulula en el ambiente a través de frecuencias, a través de pensamientos torcidos, ¿verdad? Nos afecta. Pero que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de poder transmutar esas energías, de poder protegernos con una coraza de energía alrededor o psíquica o una coraza de frecuencia, ¿verdad? Y que todo empieza con los pensamientos. Ahí está toda la clave. Los pensamientos, si son, digamos, armónicos, generarán emociones armónicas. Pero si los pensamientos son torcidos, generarán emociones torcidas y las emociones son vibración. Los pensamientos ya se pueden medir, entonces ya sabemos que son vibración. Por lo tanto, nosotros o contaminamos o no contaminamos.
o nos dejamos empapar por esas frecuencias negativas o no, ¿verdad? O nos ponemos una coraza. Y otra cosa, me dijo de que eh, sí hay energías, lo que llamamos demonios o lo que llamamos espantos, sí hay energías negativas que son como la manifestación en esta tierra de las dos fuerzas famosas, del bien y el mal, porque este mundo es un mundo dual. Entonces, por eso es que tenemos un día y una noche, tenemos el frío y el calor, tenemos la risa y el miedo, tenemos pues manifestación de las dos energías constantemente, pero que dependerá de nosotros, primero, en con cuál nos sintonizamos, y segundo, que entender de que esta energía negativa yo puedo controlar que no me afecte. Imagínense que eso fue en un sueño que se lo voy a contar. Yo soñé que estaba en la casa de mi hija y que mi nieta, que tiene 3 añitos, estaba en la segunda planta. Entonces yo vi que estaba llorando. Entonces en el sueño yo subí las gradas y llegué a donde ella. Cuando la vi, era una muñeca de plástico ella, pero lloraba. Entonces le vi los ojos blancos y la muñeca me empezó a hablar con voz de hombre y me empezó a decir unas cosas así bien feas, ¿verdad? Entonces en el sueño yo tomo conciencia de lo que estaba pasando, le pongo la mano en la cabeza y le ordeno que salga de ese cuerpo y que salga de ese cuerpo. Y al mismo tiempo empiezo a imaginar que de mi mano sale un chorro de luz en esa cabeza. Y de repente yo, a través de mi mano, sentí una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces yo le pongo, yo le pongo la mano. Buenas noches. Yo le pongo la mano a esa, digamos, se veía que era una muñeca, pero era mi nieta. Le pongo la mano en su cabecita, siento la corriente eléctrica que sube por mi mano izquierda y de repente, ¡push!, un estallido. Y la niña empieza a llorar, ya ella, ¿verdad? Bien linda mi nieta, por cierto. Empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar. El tema es que en ese sueño me estaba diciendo, porque miren, muchas de estas cosas, como Annie lo dijo, son bastante simbólicas y uno tiene que utilizar su discernimiento interior para entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, en ese sueño me decía, si tú controlas el miedo, si tú sabes lo que sos, si tú sabes que sos una fuente de energía, sabes de que tenés una vibración superior, tú podés alejar a esas entidades, tú podés hacer que salgan corriendo. Y a partir de ese momento, a mí digamos que caí en la cuenta, pues, de que en realidad nosotros como seres humanos, como baterías de energía, si nos polarizamos positivamente, somos capaces de que estas entidades no nos afecten ni nos ataquen, porque muchas de esas cosas se alimentan de las frecuencias, como les decía al principio, de las frecuencias que hay en el medio ambiente. Entonces, en primer lugar, entender eso, lo que somos. Segundo, evitar el miedo, ¿verdad? Porque el miedo es una frecuencia que compagina con estas entidades. Tercero, estas entidades pueden ser muy grotescas, muy feas, hablar con voz gutural y de hombre, como que son monstruos y todo, pero tienen límites. Y los límites se los ponemos nosotros. Y yo he tenido ese tipo de experiencia varias veces. Esta fue la última que les cuento, que fue allá por, creo que septiembre también del año pasado. Eh, entonces, el doble cuántico me mostraba la forma en que nosotros podemos empoderarnos y de alguna forma incidir en ese entorno negativo que ahorita pues parece tomar fuerza. Ya ven todo lo que está pasando a nivel global. Pero al mismo tiempo que parece tomar fuerza a nivel global, también hay mucha gente despertando, hay mucha gente interesada en tener respuestas, en conocer. Bueno, eh, ese fue, digamos, como les digo, ¿verdad? Primero, los libros de Garnier dicen de que el contacto con el doble cuántico sirve para que nosotros encontremos una ayuda en resolver situaciones personales, situaciones, como decía Annie, situaciones que no son de fulano de tal, sino que son mías. Pero al mismo tiempo, como cada uno de nosotros matiza esas informaciones
de acuerdo a su conocimiento, a su personalidad y todo. En mi caso personal, siento que ha sido una riqueza de conocimientos, una riqueza de prácticas y técnicas que me han ayudado a tener una visión de la vida muy diferente. Em, el tema del doble cuántico y de los 40 días, yo francamente no he llevado la cuenta, pero siento de que todos los días, digamos que hace un año se estableció una conexión con esta frecuencia, entidad o lo que sea, y esa conexión está permanentemente todos los días. Entonces, ¿cómo podemos llegar a obtener esas ayudas? ¿Verdad? Porque básicamente es lo que es. ¿Cómo podemos llegar a obtener esas ayudas? La técnica es bien fácil, porque él dice, miren, ustedes en la noche tómense un vaso de agua, ¿verdad? Después yo decodifiqué por qué el agua, porque él no lo explica, pero dicen, tómense un vaso de agua, dígale su nombre completo, dígale la fecha, dígale la ciudad y la dirección de su casa y qué necesita, en qué necesitan ayuda, díganle a su doble cuántico que escoja el mejor futuro probable para X situación y que les ayude a resolver esa circunstancia. Y entonces ustedes se duermen o se acuestan con eso en mente, con una actitud positiva de que vamos a tener resultados, y eso creo yo que es importante. Y luego se duermen. Entonces ahí hay un tema interesante, que dormirse, o sea, se trata de dormirse pensando en la solución, en que vamos a obtener ayuda, pero el problema es que a veces hacemos la técnica y empezamos a pensar, ¿verdad? Puchica, mañana tengo que ir a pagar tal recibo, mañana cumpleaños fulana de tal, le tengo que llevar tal cosa, híjole, hoy por qué, hoy tenía de meta hacer esto y no lo hice. Entonces ya contaminamos la intención con la cual uno debe de acostarse. Entonces, lo importante es primero acostarse, hacer la técnica como debe de ser y dormirse con la intención en nuestro cuerpo. Y ahí es donde yo encontré, o yo creo, mejor dicho, ¿verdad? De que el agua, ¿por qué el agua? Es decir, ¿por qué no nos tomamos otra cosa? Tal vez un vino que se disfruta más, qué sé yo, ¿verdad? Pero el agua se toma porque es un vehículo, el agua tiene memoria. Y entonces, cuando nuestra vibración dice todo, porque hay que decirlo, bueno, yo al menos creo así es, ¿verdad? Que la frecuencia de la voz queda atrapada en nuestros partículas de agua y quedan en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Nos dormimos, nos desdoblamos y entonces esa frecuencia se lleva. Yo creo que esa es la intención del vaso de agua. Y también hay una segunda, digamos, situación por la cual es así. Es porque normalmente, depende de la vejiga que tengamos y si no tenemos incontinencia urinaria o qué sé yo, nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana al baño a sacar esa agüita que nos tomamos, ¿verdad? Y ahí es donde sucede la segunda fase del sueño paradójico interesante. Nos vamos al baño, orinamos, nos regresamos a acostarnos y ahí es donde casi siempre en ese momentito, en esa segunda etapa del sueño, es donde viene la información interesante. Entonces el agua tiene esa, digamos, característica o esa particularidad, que vamos al baño. Sí, ya te voy a dar la palabra, Julio, un ratito. Vamos al baño, nos acostamos de nuevo, nos volvemos a dormir y ¡pum! Surge la información. Por lo menos yo les cuento mi experiencia personal y toda la riqueza de información que he llegado. Adelante, Julio.